los jóvenes, son la esperanza del mundo, la esperanza y el futuro de la humanidad. Todo esto pues nos alegra y celebramos en esta semana de la familia, y comenzamos pues diciéndoles que el tema que nos han pedido, ustedes lo ven, familia dice, y la familia y la vivencia sacramental. Eso quiere decir que tenemos que hablar de la familia, tenemos que hablar un poco también sobre lo que son los sacramentos, que ustedes ya los conocen y los hemos vivido muchos, pero lo más importante que queremos hablar, porque eso ya lo conocemos, que es la familia, cuáles son los sacramentos, queremos hablar cómo vivir estos sacramentos en nuestra vida familiar. Porque ustedes recuerden que los sacramentos comienzan en el hogar, cuando los padres de familia empezamos a ilusionar a nuestros hijos, a la familia entera, cuando empezamos a pensar en el bautismo de nuestros niños. Empezamos a preparar todo en la casa, lo traemos al templo, el sacerdote, como ministro de la iglesia, Cristo representado en él ministra el sacramento. Y luego vendrá el sacramento de la confirmación, que nuestro obispo vendrá a ungir a cada uno de los confirmados, y así todos los sacramentos, todos los demás sacramentos, que ya vamos a hablar muy breve de ellos. Pero aquí se ministra el sacramento, pero el fruto del sacramento va a darlo en la familia. El fruto del sacramento va a darlo a su lugar de trabajo, a su comunidad parroquial, a su comunidad laboral, a su comunidad social. Eso es lo que queremos hoy hablar sobre los sacramentos. Primero hablemos de la familia. ¿Qué es la familia? Nosotros sabemos que la familia es la célula de la sociedad. Una familia, otra familia, más familias, vamos construyendo la sociedad. Los obispos, desde hace 19 años, los obispos allá en Santo Domingo, reunidos en la conferencia episcopal, en la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe en Santo Domingo, hace 19 años, en el número 210 de sus conclusiones, nos definen a la familia de esta manera. La familia, santuario de la vida. La Iglesia anuncia con alegría y convicción la buena nueva sobre la familia, en la cual se fragua el futuro de la humanidad y se concreta la frontera decisiva de la nueva evangelización. Así lo proclamamos aquí en América Latina y el Caribe, en un momento histórico en que la familia es víctima de muchas fuerzas que tratan de destruirla y deformarla. Es cierto que el lugar más indicado para hablar de la familia es cuando se trata de la iglesia particular, la parroquia y comunidades eclesiales, ya que la familia es la iglesia doméstica. Pero a causa de los tremendos problemas que hoy afrenta a la vida humana, incluimos este tema en la parte que trata de la promoción humana. Así nos dicen los obispos en Santo Domingo, en la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe. Ellos dicen, la familia es el santuario de la vida. Es el lugar donde debe cuidarse la vida con mayor esmero. Debe ser el lugar más seguro, donde los hijos deben sentir un oasis, seguridad, fe, amor, comprensión, ternura. Pero por lo que nosotros estamos viendo en la sociedad, muchos hijos ya no quieren estar en la casa.
Muchos hijos se sienten inseguros porque la familia no está jugando ese verdadero papel que debería de cumplir como santuario de la vida. La familia es la cuna de la humanidad. Allí nacen las personas, allí nacemos todos, en la familia. Yo recuerdo una vez, en una Navidad, estaban reunidos muchos niños. Habían venido unos familiares que venían de Estados Unidos, había vecinos otros que venían de algunos países de Europa. Uno venía de Francia, el otro parece que venía, no sé de dónde, no recuerdo el lugar, pero eran de fuera. Y estaban reunidos platicando, y en el poco español que sabían ellos, platicaban, y los niños de aquí le decían: ¿y a vos de dónde te trajeron? Ah, yo vengo, hijo, de Estados Unidos, de Nueva York. Ah, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo de Francia, dijo una niña. Y a vos, me dice, ¿vos de dónde venís? Le preguntaron a ellos. A mí, aquí me hicieron en la casa mi papá. Aquí en la casa me hicieron. O sea, a mí no me trajeron de ningún lado. Es que la familia es la cuna de la humanidad. Allí nace y crecemos también. Allí nos formamos. Esta familia es llamada a ser frontera decisiva de la nueva evangelización. ¿Qué quiere decir frontera? La frontera es el lugar que limita a un país de otro. La nueva evangelización quiere entrar a nuestra familia, a nuestro país, a nuestro terreno. Pero en un lado se encuentra la evangelización que quiere entrar a un país y entra por la familia. Fíjese que curioso, no dice que la iglesia es la frontera decisiva de la nueva evangelización. Dice que la familia es la frontera por donde va a penetrar la nueva evangelización. Está llamada a ser escuela de la fe, escuela de la iniciación cristiana. En la familia es donde te escuchan por primera vez las oraciones. Allí es donde se empieza a escuchar el Padre Nuestro, el Ave María. Ya cuando venimos a la iglesia ya sabemos. Y les digo esto porque yo recuerdo a mi madre. Cuando nosotros éramos niños, ella nos enseñaba. Son muy pocas las oraciones que yo he aprendido fuera de mi familia. Son muy pocos los cantos que he aprendido fuera. El rosario, todo. Mi mamá se sabía el rosario de memoria con todas las letanías. Yo le decía: mamá, ¿y cómo hace usted para que no se le olvide ni en el orden? Rezando, hijo, rezando, así no se olvida. Las personas que usamos lo que nos enseñan nuestros padres, eso nunca se olvida. Lo que se aprende en el hogar nunca se olvida. Lo que se aprende en la escuela a veces se recuerda. Lo que se aprende en la universidad, a veces los alumnos de la universidad, pasado el siglo, ya no se acuerdan de nada de lo que vieron. Pero lo que se aprende en la casa, eso nunca se olvida. Familia, escuela de la iniciación cristiana, escuela de los valores cristianos, escuela también de los valores cívicos. Por eso San Juan Crisóstomo le llamaba a la familia la eclesiola, o sea, pequeña iglesia. Pequeña iglesia. Ya más adelante, después de la conferencia, de la cuarta conferencia, que les leía el 210 en Santo Domingo, los obispos se reunieron en mayo de hace 4 años. En el 2007 se reunieron en Aparecida, y en las conclusiones de Aparecida, en el número 302, los obispos nos dan otra definición de lo que es la familia. Les cuento esto para que vean qué es lo que piensan los obispos de la familia. Los obispos no se casaron,
Los obispos no tienen esposa, no tienen hijos, pero ellos conocen la problemática en la esencia de la familia. Y también conocen el potencial, la riqueza, el tesoro que hay en el seno de la familia. Por eso ellos, en las conclusiones de Aparecida, en el numeral 302, definen a la familia de esta forma: la familia, primera escuela de la fe. La familia, patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es espacio y escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Ese es el concepto que los obispos de América Latina y el Caribe, desde Aparecida, tienen de nuestra familia. Patrimonio de la humanidad. Cuando usted dice, ¿y cuál es su patrimonio? Su patrimonio. ¿Sabe qué quiere decir patrimonio? Patrimonio es la herencia que le dejaron sus padres. ¿Cuál es la riqueza? ¿Cuáles son los tesoros que dejaron a ustedes sus padres? La familia. La familia es lo más bello, lo que queda al final de todo. Usted puede ser un empresario próspero, pero su empresa se le puede acabar en un mal negocio. Usted puede ser una persona muy importante políticamente en cualquier nivel de la sociedad, pero cualquier rato lo cambian por otro. Pero su familia nunca se la van a cambiar. Ese es lo que queda al final. Por eso es el tesoro, dice, uno de los tesoros más grandes de América Latina. Escuela de la comunión. En la familia es donde nos enseñan a ser solidarios los hermanos, a prestarse los juguetes. El niño que cuando pequeño no aprendió a prestarse los juguetes, ese no le va a prestar ni atención a nadie cuando sea adulto. El niño que no aprendió a compartir con sus hermanos, la palabra compartir, compañero, viene de con quien yo parto el pan. Compañero es la persona con quien yo parto y comparto el pan. El niño que no aprendió a compartir el pan con nadie, ese va a ser un egoísta todo el tiempo. En la familia es donde se les enseña. Nosotros fuimos una familia bastante numerosa. Ustedes conocen a mi hermano Salvador Gómez. Él es el tercero. María Elena es la mayor, después sigo yo, después sigue Salvador, después Jorge, después Cecilia y Juan 6. Todo lo demás es una marabunta, una mara completa, la mara de los Gómez, que decimos nosotros. Somos numerosos, pero como éramos numerosos y muy pobres, aprendimos a compartir. ¿Saben que mi hermano Salvador y yo usábamos las mismas camisas? A veces Betty, mi esposa, que está aquí conmigo hoy, le daba su abrazo a Salvador creyendo que era yo. ¿Verdad? A veces él estrenaba las camisas mías, porque todo dependía de la necesidad. Yo tenía una camisa nueva, pero no tenía ningún compromiso, una reunión, una fiesta, y mi hermano la necesitaba y la llevaba y la estrenaba. ¿Verdad? Y así aprendimos a compartir en familia. Y por eso nos amamos mucho. La familia también, dicen los obispos, es la fuente de valores humanos y cívicos. El que no aprende a respetar a su madre y a su padre, ese no respeta ni a Dios ni al diablo, no respeta a nadie. El que no
amó, aprendió a amar a su madre, a sus hermanos, a su familia, ese nunca va a amar ni a respetar a nadie. Lo que estamos viendo en la sociedad, en la calle, esos que se tiran el semáforo y le tiran el carro al otro para salirle adelante, esos son los que en la casa se comían la comida de los hermanos. Esa es la familia donde tenemos que fundamentar todos estos valores. Dejemos aquí la parte que corresponde a la familia. Pasemos ahora que son los sacramentos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como sacramento? El catecismo de nuestra Iglesia Católica lo define en el numeral 774. Ellos lo definen de esta manera. El término sacramento expresa el signo visible de la realidad oculta de la salvación. Cristo es Él mismo el misterio de la salvación. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. Palabra de Dios, tan grande de decir. Palabra de Dios, porque son la Iglesia, esta es la voz oficial de la Iglesia, la enseñanza oficial. Pero ya resumido esto de una manera más práctica, más fácil de entender, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos, señales sensibles por nuestros oídos, por nuestra vista, por el tacto, algo que podemos ver de algo que no se ve. Por ejemplo, usted ve la luz, pero no vemos los electrones que pasan por ahí. Dice, ve, ya vino la luz. Dice, lo que se había ido no era la luz, lo que se había ido era la energía eléctrica, pero nosotros no vemos la energía eléctrica, sino a través de una manifestación que puede ser luz, que puede ser movimiento en un ventilador, que puede ser calor en un calentador, que puede ser sonido en un aparato. Eso es lo audible, lo sensible, pero la esencia de lo que provoca eso se llama energía eléctrica. En los sacramentos nosotros vemos al sacerdote en el bautismo que unge al niño con aceite, que le echa el agua para bautizarlo, que le da una velita en seguridad. Esos son los signos. Cuando nosotros vemos al sacerdote que lava al niño, es para que puedan nuestros ojos ver la acción del Espíritu Santo que está lavando el pecado original. Y después de que este niño es perdonado de su pecado original, que él ciertamente no tiene culpa, pero sus padres sí tuvieron culpa por haber desobedecido, entonces el Espíritu Santo llega, le perdona los pecados originales, el pecado original, y el niño es una criatura nueva. ¿Y cómo echamos de ver que el niño ha sido purificado? Cuando el sacerdote le pone la túnica blanca, sale el niño ya con su ropita blanca. Esa es una nueva criatura. Y se han fijado ustedes que los niños lloran, casi siempre, en todos los bautismos lloran. Así como llora el niño cuando sale del útero de la madre para integrarse al clima, a la temperatura externa. Llora porque ha muerto al útero, a la vida intrauterina, y ha nacido a la vida terrenal, a esta atmósfera de aire, aunque ya es más humo que aire, pero es un ambiente nuevo para él. El niño también llora, como que si él supiera que está muriendo a la vida del pecado para nacer a la vida de la gracia, a la nueva vida, a la vida del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Esos signos se van presentando, esos son los sacramentos, lo que nosotros podemos ver, pero que en la esencia lo que eso significa es santificación, es purificación, es poder del Espíritu Santo.
unción igual, te ve el obispo que le pone aceite al niño, lo está ungiendo. Allá lo que se sembró en el bautismo, la semilla de la fe que se sembró en el bautismo, que la vimos con nuestros ojos en la velita encendida que el sacerdote le dio a los padres y padrinos que fueron a traer del cirio pascual. Eso es la fe. Esa fe del bautismo ya en el niño crecido, el obispo lo confirma, le confirma y le da los dones del Espíritu Santo. Que para recordarlo rápidamente, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? La sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, la piedad, el dominio, el temor a Dios, ¿verdad? Todos estos dones que se nos da al niño, ¿para qué? Para que en el futuro, cuando la fe del niño haya crecido, cuando esta persona haya madurado, entonces dé los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El fruto de la alegría, primero el amor, la alegría, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, el dominio propio, la fidelidad, son frutos. ¿Para qué son los frutos? Para que los saboreemos todos en la comunidad. Fíjense qué importante es la acción del Espíritu Santo en los sacramentos. Son signos visibles, signos sensibles, que nos hacen sentir la acción del Espíritu Santo invisible en la iglesia para santificar. Esos son pues los sacramentos. Te recuerda, sigue la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, que en la hostia consagrada y el vino consagrado, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, el pueblo se alimenta espiritualmente para continuar el camino que nos toca seguir en este valle de lágrimas. El sacramento de la unción de los enfermos, que antes le llamaban la extrema unción, porque algunos sentían que ya era como la despedida al panteón, así lo entendían algunos. Ya cuando decían, tráiganle al Padre, no decía el enfermo, no traigan al Padre, porque él creía que ya se iba a morir. Pero no es así, es todo lo contrario. El sacerdote llega con el sacramento de la unción de los enfermos para sanar. Y sabe que este sacramento le llaman 3 en 1, así le llaman. A veces otros le llaman el combo de la salvación, porque van 3 sacramentos en uno. El sacerdote primero lo confiesa, después lo unge y después le da la comunión. Primero lo confiesa para perdonarle el pecado. Primero, no vaya a ser que se muera sin haberse confesado. Primero vamos a confesar. Y el sacerdote lo absuelve, luego le da la unción, le toca la mano con el aceite para fortalecerlo, para ayudarle. Ustedes recordarán las películas griegas, cuando iban a pelear 2 de esos hombres cortos que salían pelones, desnudos, llenos de aceite. ¿Para qué cree usted que le ponían aceite? Para que no se pudiera agarrar por el enemigo. Se quitaban el cabello, todos aceitosos, aquí lo agarraba, ¡chum!, salía la cabeza por atrás y no lo podía agarrar. El aceite del Espíritu Santo es algo parecido, para que el enemigo no nos pueda agarrar. El aceite es un sello que marca a la persona, porque el Espíritu Santo lo reclama como propio, como suyo. El Espíritu Santo llega y a cada una de las personas, especialmente en el sacramento del bautismo, y del orden sacerdotal, son sacramentos que imprimen carácter. Ese sacramento no se puede repetir. Ese sacramento es el que marca y sella como mío. Algo parecido, mala la comparación, pero le va a ser claro el ejemplo. Como cuando un hombre compra una vaca y le pone un sello de hierro candente
y entonces viene el alcalde o los que van a hacer el negocio de venta de este animal, andan viendo y ven cabal el fierro que pegaron allí, coincide, el dueño reclama su animal por la marca que le puso. Así, cuando el diablo quiere agarrarnos a nosotros, el Espíritu Santo llega a reclamar y dice: este niño no es tuyo, véngase para acá. Este lo marqué el día del bautismo, tú no te lo puedes llevar porque no te pertenece a ti. El sacramento nos marca, nos sella, y el Espíritu Santo nos reclama en el día de la prueba. El orden del matrimonio, otro sacramento. El sacramento del matrimonio y el orden sacerdotal son dos sacramentos al servicio. El primero, el orden sacerdotal, es un sacramento al servicio de la santificación del pueblo de Dios. El sacerdote es consagrado, es ungido para que en el nombre de Cristo él sirva para santificar al pueblo de Dios, a la iglesia. El sacramento del matrimonio es un sacramento que sirve para consagrar, para santificar y bendecir el amor entre los humanos, al servicio de la vida, para procrear, para preparar a la familia, para el servicio, ya sea en la sociedad o ir preparando a estos niños para despertar la vocación, para que en el futuro sean también consagrados en el orden sacerdotal. Esto solo es para que ustedes recuerden un poquito de qué son los sacramentos y cómo el Espíritu Santo actúa en ellos. Resumiendo, con el catecismo, en el número 1116, resume, para terminar, lo de los sacramentos, muy brevemente, muy superficial. Dicen ellos así, en el catecismo la iglesia dice en el 1116: los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Pongámonos de pie, todos, para repetir estas palabras. Los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Son acciones del Espíritu Santo. Obras maestras de Dios. En la nueva y eterna alianza. Ahora nos sentamos. ¿Para qué dijimos que son los sacramentos? Para santificar la iglesia y para llevarnos a la vida eterna. Les voy a decir algo que es bien delicado, pero es mejor que lo oigan a ustedes, y a lo mejor ya se lo han dicho alguna vez antes, o usted mismo ya lo intuyó. El catecismo, en el numeral 893, no lo vamos a leer, solo se lo voy a mencionar, si usted quiere apuntar. Catecismo de la Iglesia Católica número 893 dice que el sacerdote, así dice el sacerdote, salvando a sus ovejas, a la grey que se le fue confiada, así llegará él y entrará a la vida eterna. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el sacerdote o se salva con todas sus ovejas o no se salva. Usted se ha fijado en un barco que el último que se pone a salvo es el capitán del barco cuando hay naufragio. No se va a permitir nunca que se ahogaron todos y el capitán
va a aparecer en una balsa bien bonito, ¿eh? Ese mejor se hubiera tocado. Jamás va a llegar al cielo un sacerdote que no logró cumplir la misión que se le da. Y los padres de familia que estamos aquí decimos, sí, es verdad, es verdad, es verdad. También es verdad para usted como papá. También es verdad para usted como mamá. Ningún padre de familia que haya perdido sus hijos por haberlos descuidado, por no haber cumplido su misión como padre de familia, ese no va a entrar al cielo. Por más que diga, es que yo pasaba en la iglesia, yo era ministro extraordinario de la comunión, nada de eso. Inclusive, la pregunta que se le va a hacer al padre de familia es por sus hijos. A los esposos, el Señor, el día que lleguemos a su presencia, la pregunta que le va a hacer al esposo es: ¿y tu esposa? Allá quedó en la casa con los niños. ¿Y qué quedó haciendo? Pues haciendo esto, y empieza entonces sí, este se murió con la bota puesta, dice. Este se murió con su esposa al hombro, o a lo mejor la esposa lo andaba en el hombro a él porque el enfermo era él, pero la cosa es que andaba junto. Pero aquel que el Señor le diga: ¿y tu esposa? Ay, Señor, a mí me fue mal, Señor. Allá te fue mal. Sí, con ella te fue mal, sí. Aquí te va a ir peor, viejo. Aquí te va a ir peor. Y aquí te va a ir peor a vos solito. Aquí no vas a entrar. O sea, esto es serio lo que les estoy diciendo. Para que los esposos no estén con eso de que la señora, cuando se pelea con él, ay, ¿por qué no nos divorciamos? Pues la señora ya tiene 70 años, la señora. ¿Sabe? Que la señora le dice: ¿y vos qué crees? Le dice: que yo si todavía levanto polvo. Le dice la señora: sí, señora, levanta polvo con el carro en la calle Corposa. Pero más polvo van a levantar allá en el cielo el día que llegue, si no llegan. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. De eso hay mucho que hablar. Otro día me invitan para hablar de eso, pero hoy no vamos a tocar eso. Solo es para que no se les olvide que no hay que estar pensando en que yo mi vida la puedo hacer de nuevo. ¿Cómo no hacerla de nuevo? Ahí vamos a ver el día de la llegada. Vamos entonces a lo que quería ver, a lo que hemos venido hoy. Ya hablamos de la familia, ya hablamos de los sacramentos, ahora hablemos cómo vivir eso en nuestra familia. ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo de la teoría del conocimiento llegamos a la opción? ¿Cómo tener pues en nuestra familia esa vida sacramental? ¿Saben cómo? El ejemplo por excelencia es la familia de Jesús. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, anótenlo, y si no recuérdenlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 21, solo vamos a leer del 21 al 24. Habla de la circuncisión de Jesús. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 24. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días que debería purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Palabra de Dios. Miren, qué hermoso el ejemplo de la familia de Jesús, la familia de Nazaret. Esta familia está hablando de la circuncisión. Dice que a los 8 días de nacido Jesús fue circuncidado.
Y ese día se le puso el nombre. ¿Cuándo es que se le pone el nombre al niño? ¿Qué es lo que dice el padre? ¿Cómo se va a llamar el niño? El día del bautismo. Para cuando le digan a usted que Jesús fue bautizado a los 30 años, díganle usted no. Jesús fue bautizado a los 8 días, según la ley de Moisés. El bautismo de Jesús, según la ley de Moisés, se llamaba circuncisión. Y a los 8 días le pusieron el nombre. Y a los 40 días fue llevado al templo. ¿Para qué fue llevado al templo? Para presentarlo, para consagrarlo. Porque como era primogénito, todos los primogénitos tenían que ser consagrados al servicio del Señor, al servicio de Dios. Lo llevaron también para cumplir con la ley de presentar las ofrendas de un pichón, 2 pichones o 2 tórtolas según la condición económica. El que tenía dinero podía llevar un cordero. El que tenía más dinero podía llevar algo más, pero nadie estaba exento de cumplir con esa ley. La Virgen María y José llegaron con Jesús, como eran muy pobres, ellos no podían llevar un cordero, llevaban 2 tórtolas, pero no dejaron de cumplir la ley. ¿Sabe qué nos enseña? La vida sacramental de esta familia, su vida estaba en torno a la iglesia, estaba en torno al cumplimiento de la ley de Dios y de la ley también de los hombres. El Evangelio de San Lucas lo explica todavía mejor siempre en el capítulo 2, versículo del 41 en adelante. Oiga lo que nos dice San Lucas cuando nos cuenta de Jesús entre los doctores. Capítulo 2, versículo del 41 en adelante. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volver ellos, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres, creyendo que estaría en la caravana. Haciendo un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscáis? ¿No sabías que yo debería estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Larga la lectura, pero mire, en algunas versiones de la Biblia dice Jesús perdido y hallado. ¿Quiénes eran los que estaban perdidos? Jesús o los padres. Los que estaban perdidos son los padres. El Evangelio debería de haberse llamado los padres perdidos, porque el niño estaba consciente a lo que él había llegado. Pero mire qué lindo cómo empieza. Dice: sus padres, como de costumbre, todos los años iban a Jerusalén, dice, a la fiesta de la Pascua, como de costumbre. Y como si eso fuera poco, dice, cuando cumplió los 12 años, subieron
a la fiesta de los padres. ¿Cuáles son las costumbres que tiene nuestra familia hoy? Para que nuestros hijos, para que se escriba la historia de nuestra familia. Algunas familias se escribirán los hijos. Nuestros padres y nosotros, como de costumbre, íbamos todos los domingos al cine. Y así dice el libro. Como de costumbre, los fines de semana nos íbamos a pasear. En el mejor de los casos. Otros dirán, como de costumbre, al nomás comenzar la Semana Santa, nos íbamos a la playa, como de costumbre. Jesús no, su costumbre estaba en torno a la vida de la iglesia. Sus costumbres estaban en torno a cumplir con los mandamientos. ¿Se daba cuenta Jesús de lo que estaba ocurriendo? No. ¿Qué cuenta, qué conciencia podía tener Jesús a los 8 días de nacido de lo que estaba ocurriendo allí? ¿Qué consciente podía estar Jesús a los 40 días de que lo había llevado a consagrar como primogénito al Señor para servirle? No había conciencia, pero mire qué costumbre más bonita. Qué costumbre más bonita. El germen del Espíritu Santo se siembra en la persona, en los sacramentos. El niño no está consciente, pero ya fue sembrada la semilla. Esa semilla va a ir creciendo, va a ir germinando, va a ir tanto hasta que llega el momento de la madurez y llegará el momento del fruto. El fruto. Pero la familia no va a esperar hasta que el niño esté consciente. Hay personas que dicen, no, yo a los niños los voy a bautizar hasta que ellos escojan en qué religión quieren ser bautizados. Así dicen los hermanos cristianos no católicos. Así, usted tiene que esperar que el niño escoja hasta que el diablo se lo haya llevado. No, los padres, por eso el bautismo es en la fe de los padres y los padrinos. Qué costumbre más bonita la mente. Así es que el padre va a esperar a empezar a enseñarle a hablar al niño hasta que sea grande y él pueda escoger el idioma y él va a querer hablar. Hasta que el niño tenga 30 años y diga, yo quiero hablar en alemán. Hasta entonces le va a empezar a hablar de él. No, al niño hay que empezar a hablar desde pequeño. Cuando el niño madure, verá que otro idioma quiere aprender. Es el problema del idioma. Si el niño madura, él verá qué costumbre religiosa va a llevar, pero para mientras las costumbres tienen que ser las nuestras, la de los padres, como de costumbre. Qué hermoso pues, ¿verdad? Importante que veamos los padres que a Jesús a los 12 años, como de costumbre, lo llevaron. Y sabe que todos nosotros sabemos que lo llevaron a la fiesta conocida como la fiesta de la Pascua. Pero había algo más que eso ese día. A los 12 años, los niños por primera vez leían las Sagradas Escrituras. Por primera vez le ponían la Torá, le ponían el rollo de la ley de las Sagradas Escrituras en una fiesta que se llamaba la fiesta del Mitzvah, así se llama, Mitzvah, que quiere decir el hijo de la ley. A los 12 años ya el germen del bautismo había crecido y ahora ya el niño tenía conciencia, razón y ahora era hijo de la ley. Antes era hijo de Dios. No se le podía exigir o obligar nada, pero de 12 años en adelante, hijo de la ley. Ahora cuenta la ley por ti, ¿verdad? Cuenta la ley. Ya estaba el niño maduro. El Evangelio de San Lucas, pues, nos habla que la vida de Jesús estuvo en torno al templo, a cumplimiento de la ley. Pero vamos ahora, cuando la familia crece en la fe, cuando el niño madura, cuando el niño llega ya y la familia llega a entender los sacramentos, a conocer la riqueza que hay en ellos, entonces los sacramentos llegan
a formar parte de la vida de la familia. Yo casi le puedo asegurar que mi hermana María Elena, Salvador y yo, a Jorge sí yo pude ver cuando nuestro hermano Jorge, ya el cuarto de los hijos, de los hermanos, sí ya pude ver yo que mi mamá le enseñó a caminar del corredor de la casa a la iglesia. Y le decía, vamos a la iglesia. Sí, decía, vamos, y así iba, mire, aprendiendo a caminar para la iglesia. Y yo me quedaba viendo y digo yo, mi mamá seguro que me enseñó a caminar para la iglesia. Por eso estamos aquí. Por eso servimos en la iglesia. ¿Sabe que de los 7 hermanos de papá y mamá, 5 estamos al servicio de la iglesia? ¿Usted cree que esa es casualidad? Mire qué buenos hijos son, ¿no? Qué buenos padres tuvieron estos hijos. Mire qué niño más obediente, no, qué buenas normas, qué buenas leyes les enseñaron. Los hijos, nosotros sabemos un dicho viejo que decían nuestros abuelos, de tal palo, tal arcilla, tal padre, tal hijo. Los hijos buenos, los hijos que le sirven al Señor no son por casualidad, es porque sus padres, su vida desde pequeño, los llevaron en torno a los sacramentos, en torno al bautismo, en torno a la confirmación, en torno. Los padres de familia ya están preocupados cuando el hijo crece y no se quiere casar, no cásese. Mire, y hay unos malcriados que le dicen, mamá, y que me tenés en el ojo, ¿no? Pues, no, que ella está viendo que ya es hora de que se enamore de una mujer. Ya no vaya a ver que se enamore de un hombre más tarde, ¿verdad? Mejor de una mujer, el matrimonio. Y las madres de familia empiezan a echarle las platitas al niño. Ay, si Dios quisiera que vos fueras sacerdote. Increíble que una vez mi hermano Salvador, hablando con Emanuel, que es el más miembro de los hijos de los varones, le dice, mira hijo, yo quisiera, le dice, que alguno de ustedes fuera sacerdote. Y yo, le dice, he puesto los ojos en vos, Emanuel. Y se quedó Emanuel, ¿y yo qué he hecho, papá? ¿Y yo qué he hecho? Yo qué culpa tengo. ¿Por qué me avispo a mí? Es que los padres, desde que nuestros hijos están pequeños, quisiéramos que por lo menos uno de ellos fuera sacerdote o religiosa, hermana Mon. Yo recuerdo a Salvador perfectamente. Ustedes oyen predicar a Salvador hoy, lo ven en la televisión, lo oyen en la radio o personalmente cuando visitamos las parroquias o comunidades. Pero Salvador, cuando tenía 5 años, mi abuelita Esther era terciaria franciscana. Ella tenía su hábito. La vieja, ella parecía que era capuchina. Y entonces se ponía su hábito. Ella y Salvador la miraba. Cuando la abuelita se iba ya para la iglesia, como ella tenía dos hábitos, el que usaba y el de recuerdo. Y era tratamiento. No como hoy que tenemos que lavar y secarlo para que la tarde no. Mire, ella tenía 2. Pues Salvador, al nomás ver que ella se iba, Salvador iba al ropero de ella y sacaba el hábito y se lo ponía. Y se subía en una silla a la mesa. Y parado en la mesa él, con el hábito y el círculo, él se lo agarraba y decía, queridos hijos míos, desde 5 años, queridos hijos míos, pues él tenía una ilusión que la aprendió en su casa, con la abuelita, con mi mamá. Ustedes oyen cantar a Celia Gómez. Celia Gómez no le enseñé a cantar, le enseñó su abuelita, mi mamá, que ella cantaba en el coro desde que era niña. Y Celia decía desde que era niña, yo quiero cantarle al Señor, a la Virgen, yo quiero componer cantos a la Virgen. Eso no se aprende en una discoteca. Eso no se aprende en el cine. Eso no se aprende en una fiesta social. Eso se aprende en la familia. Familia que crece en torno a la vida.
de los sacramentos. Salvador, él llegó al seminario y estuvo casi por terminar su carrera para ser sacerdote. Pero Dios no quería eso para él. Y se dedicó a predicar. Los obispos, los sacerdotes le decían: Salvador, nosotros queremos que vengas a la parroquia. Y ellos mismos lo invitaban y lo llevaban. Salvador no se fue peleado por la iglesia. Sencillamente la iglesia descubrió en él de que no era su vocación ser un sacerdote, sino ser un predicador de la palabra. Y los obispos no se equivocan, no se equivocan. Y mi papá lloraba y le decía a mi mamá: ¿y vos por qué lloras tanto? Porque yo soñaba en ser como un hijo sacerdote. Es que ser sacerdote, le decía a mi mamá, no es boca de cualquier tapudo, hijo. Ser sacerdote no es boca de cualquier tapudo. Déjalo, él hará lo que Dios quiera. Y ahora, Salvador le da gracias a Dios y dice: qué bendiciones. Porque ahora él, ¿cuánto ha hecho? Si hubiera sido sacerdote, como le dijo el cardenal en Guatemala: Salvador, yo no quiero que te ordenes sacerdote, porque vos vas a pasar peleando por todos los obispos. ¿Y por qué no, Señor? Porque vos sos predicador y vas a estar una noche en una parroquia, otra noche en otra parroquia, otra noche en otra parroquia. ¿Y cuándo vas a atender la tuya? Vos no vas a poder tener parroquia. Yo te veo a vos predicando en estadios, en gimnasios, en lugares lejanos. No te veo encerrado en una parroquia. Eso fue. Pero todo eso que nosotros hablamos y conocemos de nuestro hermano Salvador, eso no nació en el seminario, eso no nació en la iglesia, eso nació en el corazón de la familia. Es bien importante. Pero vamos a tener que aterrizar. Vamos a tener que terminar, porque no podemos pasar toda la noche. Mire, ya vamos casi terminando el tiempo. Si ustedes me permiten unos minutitos más, voy a compartirles lo que el Papa Juan Pablo II, al llegar a México, llevando un librito. Este librito, mire, tan pequeño en tamaño y en precio, pero tan grande en la riqueza que encierra sus enseñanzas. Se llama Iglesia en América. Cómo la familia, verdadera familia cristiana, cuáles son las señales de que esta familia está realmente viviendo la vida sacramental. En el número 46 de Iglesia en América, dice el Papa Juan Pablo II, así: aquí vamos a hallar las características, y yo se los voy a leer y usted vaya pensando a ver si esas características está viviendo ya usted en su familia. Y si no las está viviendo, apúntelas o recuérdelas para ponerlas en práctica, porque toda la vida sacramental tiene que terminar en esto, en vivir los sacramentos en el seno de la familia. ¿Y cuáles son las características? Las características, primera característica, dice así, oiga, yo se las voy a leer todas sin señalarlas, ustedes vayan pelando el oído, afinando el oído y tratando de identificar estas características. Dice así el Papa Juan Pablo II en la número 46 de Iglesia en América. Todos deberíamos buscar estos libros y leerlos, estudiarlos, y se va a dar cuenta usted que después no va a tener tiempo para ver noticieros. Usted no va a tener tiempo para ver novelas y esto es sabroso, es rico, y más los noticieros del canal, de los canales nuestros. Antes se llamaban telediarios, o telenoticieros y todo, le llamaban telecorporación. Ahora solo vemos una telecorrupción, solo vemos, antes le llamaban de otro nombre, pero mejor no hablemos de eso. Hablemos
de lo que Juan Pablo II nos enseña. Dice así en el número 46: para que la familia cristiana sea verdaderamente iglesia doméstica, está llamada a ser el ámbito en que los padres transmiten la fe, pues ellos deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo. En la familia tampoco puede faltar la práctica de la oración, en la que se encuentren unidos tanto los cónyuges entre sí como con sus hijos. A este respecto, se han de fomentar momentos de vida espiritual en común, la participación en la Eucaristía los días festivos, la práctica del sacramento de la reconciliación, la oración cotidiana en familia y obras concretas de caridad. Así se consolidará la fidelidad en el matrimonio y la unidad de la familia. En un ambiente familiar con estas características, no será difícil que los hijos sepan descubrir su vocación al servicio de la comunidad y de la iglesia, y que aprendan, especialmente con el ejemplo de sus padres, que la vida familiar es un camino para realizar la vocación universal a la santidad. Así dice el Papa Juan Pablo II, ya veamos. Vamos a ver si pusimos atención en estas características. Primero, los padres de familia son los primeros predicadores de la fe. Si el padre de familia no le anuncia el reino de Dios a su hijo, difícilmente se lo van a anunciar en otra parte. Aquí, a la iglesia, cuando venimos a misa, no venimos a fomentar la fe. Aquí venimos los que ya creemos y venimos a celebrar la fe que traemos. Hay personas que vienen a misa y dicen: mire, yo entré y salí igual que como entré. Claro, si usted no traía fe. ¿Y usted qué esperaba? Si aquí no le van a dar un curso de cómo creer, la fe es un regalo de Dios. Y lo van a recibir a través de los padres, a través de proclamar, de predicar. Y, oiga bien, dice que los padres son los primeros predicadores de la fe, con la palabra y con él. ¿Cuál era la otra palabra? Palabra y ejemplo. Mi abuelita decía dicho y hecho. ¿Sabe? Una cosa es hablar bonito. Eso se llama ortodoxia. El ortodoxo es el que habla bonito. Pero más importante que hablar bonito es vivir bonito. Que lo que usted diga a sus hijos, los hijos lo vean y digan: es verdad. ¿Verdad? A eso se le llama ortopraxis. Hacer bien, vivir bien. Hay personas que predican bonito, pero mira que fue bonito. Así le decía a mi mamá: disculpen si hay algún abogado aquí, algún profesional del derecho. Decía mi mamá, cuando hallaba a un juez corrupto, a un abogado corrupto, le decía: ustedes estudiaron derecho y caminan torcido. Estudiaron derecho y caminan torcido. ¿Saben quiénes son esos? Los que dicen: voy para allá y agarra para acá. Los políticos que ofrecen una cosa y hacen otra. No cumplen lo que prometieron. Ahí me invitan para hablar de los políticos otro día. Ahorita no.
hermano, qué bonito. Y cuando le llega donde la esposa y le dice, ay, le dice, hermana, qué dichosa usted el hombre con quien se casó. Ay, mamita, se lo presto, le dice. Se lo presto. Usted lo tiene una segundilla. Se va a dar cuenta de que no es igual. Yo hablaba con una esposa de un predicador que tiene programas de radio, tiene personas que esté hablando así, pero le digo para que ponga su barba de reloj a la hora de que habla y de que actúa. Yo cuando lo oigo predicar, dice ella, lo oigo predicar, digo, ¿y quién es ese que está predicando? Claro, yo sé, dice que es mi marido, dice, pero está diciendo todo lo contrario de lo que hace conmigo. Está aconsejando a los esposos y conmigo dice lo que hace totalmente lo contrario. Ortodoxia, pero mala praxis. Segundo, familia, dice, tiempo de oración en la familia. Hacer un tiempo para orar. Coman juntos. Y en el momento de comer juntos, denle la palabra a los niños, especialmente a los más pequeños, para que ellos dirijan la oración por los alimentos. Vieran qué lindo es cuando nosotros recordamos a nuestros hijos, se peleaban por hacer la oración por la comida y les decía, mire, el desayuno para la oración Javier, que era el mayor, en el almuerzo la va a dar Jairo, que era el segundo, en la cena la va a dar y Senia decía, ¿y yo cuándo la voy a dar? Porque era la cuarta. Ahí vamos a hacerlo a la hora de acostarnos. Miren, a los hijos hay que irlos introduciendo en la oración. Gracias, Señor, por estos alimentos. Y así como comimos hoy, debemos comer todos los días. Decía mi hermana mayor, María Elena. Fíjense que María Elena decía, Señor, te damos gracias por los alimentos. Que así como comimos hoy, comamos todos los días. Hubo un día que nos tocó comer con sal. ¿Sí? De verdad. Tortilla y sal. Y entonces se puso ella a orar, Señor, te damos gracias. Que así como comimos hoy, podamos comer todos los días. No, con sal no. No le gusta con sal. Pero estaba consciente de lo que estaba diciendo. No permita que nos sentemos a comer sin darle gracias a Dios. No permita que nos acostemos sin darle gracias a Dios. Sabe que los pajaritos todas las noches a las 6 de la tarde están cantando. Desde las 5 andan cantando. A las 5 de la mañana están cantando. ¿Usted qué cree que están haciendo? Dándole gracias a Dios en la mañana. En la mañana le están dando gracias a Dios. En la noche están diciéndole, Señor, nos vamos a contar que no vaya a venir el tacuacín y nos come en la noche. Están orando, pidiéndole. En la mañana, gracias a Dios que no vino la lechuza, Señor. Ellos están orando, dándole gracias a Dios. Lástima que no hay tiempo, pero sigamos. Tercero, práctica de la Eucaristía dominical y la fiesta de guardar. No pierda la familia de venir todos juntos a la Eucaristía. Coja el mejor horario, pero no deje. Si se va a ir al mar, procure ir a misa antes de salir. No vaya a ser que se ahogue y ya no va a poder haber ido a la misa. Primero a la misa y después al mar. Hay personas que dicen no vamos a ir al mar, vamos a ir y a las 6 de la tarde y como les acabaron la tarde ya no vienen a misa. No, primero a la misa y después al mar. Primero a orar y después a bailar. Haga lo que usted quiera, pero primero la misa. Cuarto, práctica del sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación yo le llamo el sacramento de la limpieza del alma. Así como la ropa se ensucia, así el alma se ensucia. Pero usted no bota la ropa, usted la lava, la plancha,
así es el alma. Hay personas que tenemos más limpia la ropa que el alma. Hay personas, usted una camisa o un pantalón, úselo 3 meses sin lavarlo, a ver qué le dicen en su oficina, a ver si lo aguantan en el bus. Pero hay personas que tienen años y años y años y no han lavado el alma y la pasan ensuciando con ganas y no la han lavado. Práctica concreta de caridad, obras de caridad, obras de misericordia. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 25 dice: bendito hijos de mi Padre, benditos al reino que les tengo preparado desde el principio, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y fuiste a verme, estuve preso y me visitaste. Miren, ese es el examen que vamos a tener el día del juicio final. El día del juicio final no nos van a preguntar cuánto rezamos. El día del juicio final no nos van a preguntar a cuántas catequesis asistimos. ¿Por qué? Porque todo el rosario, toda la misa, toda la catequesis, toda la formación sirve específicamente para que todo esto termine en un fruto, el fruto del amor, el fruto de la caridad. Usted fue a misa, usted frecuentó todos los sacramentos y vio a alguien que tenía hambre y no le dio de comer, nada le sirvió todo eso. Malditos al fuego eterno, maldito al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque estuve enfermo y no me diste de comer, porque estuve sediento y no me diste agua, etcétera, etcétera, etcétera. Práctica de obra de caridad, vocación al servicio, a la iglesia y al servicio de la comunidad, y termina diciendo camino de santidad, fe, esperanza y amor. La familia es la escuela de la fe, la escuela de la esperanza, la escuela del amor. En resumen, la familia es la escuela de santidad, donde nacen los santos en la familia. Quiero terminar, para que nos vayamos, con una lectura más, la última de la palabra de Dios, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo del 26 al 29. San Marcos 4, 26 al 29, que habla de la parábola de la semilla que crece por sí sola. Ponga mucha atención. El campesino siembra la semilla, se va para su casa, se acuesta, y el trabajo del campesino no es hacer que la semilla germine y crezca. El trabajo del campesino, del agricultor, es sembrar la semilla. El trabajo de los padres de familia es sembrar la semilla de la fe. Lo demás lo hará el Señor. ¿De qué manera? Oiga cómo lo va a hacer. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 29. También decía el Señor: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero es una hierba, luego una espiga, después el trigo abundante, la espiga. Y cuando el fruto no admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Los sacramentos en la familia obran, sepa usted o no sepa, entienda o no entienda lo que está pasando, los sacramentos están obrando. Ex opera operandi, dicen en italiano y latín. Quiere decir eso, obra por sí solo. No necesita que usted sepa. Ejemplo, una señora está enferma y llega a que le ponga una inyección
atención, el efecto del medicamento no depende de usted. Eso depende del medicamento. Y crea usted o no crea, el medicamento está haciendo efecto. Padre de familia que dice, ¿y yo para qué lo voy a llevar a que te confiese? Si es que es un macho de su pueblo, se confiesa hoy y en la noche está, lleve lo que se confiesa. El sacramento va a ir obrando sin que usted sepa. Pongámonos en pie para darle gracias a Dios. Para darle gracias a Dios por la alegría de ser padre de familia. Y también pedirle perdón porque muchas veces no hemos cumplido a cabalidad. Sobre todo, a veces los padres nos preocupamos más por las cosas, que no le falte la ropa, que no le falte la comida, que no le falte la medicina, que no le falten los libros, el colegio, la universidad, y nos olvidamos de lo más importante, que es que no le falten los sacramentos, la vida espiritual, porque todo lo demás solo le va a servir a nuestro hijo mientras vive en este valle de lágrimas. Pero lo más importante no es lo que nos va a pasar en este mundo, sino en la eternidad. Ayúdanos, Padre, para que tomemos conciencia de lo importante que son los sacramentos en la vida de nuestra familia. Perdónanos porque a veces no nos hemos interesado en profundizar, en conocer. Muchas personas se van de nuestra iglesia a otras iglesias que no tienen más sacramentos que el bautismo y el matrimonio. Nuestra iglesia tiene 7 sacramentos. Lo que tienen las demás iglesias no es malo. Ellos tienen la palabra de Dios. Es una iglesia de púlpito donde se alimenta con el pan de la palabra. Pero nuestra iglesia es también de altar, donde nos alimentamos no solo con la palabra, sino con el cuerpo y la sangre de Cristo. Las otras iglesias, lo que tienen es bueno, pero no tienen los tesoros que tenemos nosotros. En nuestra iglesia, cuando un sacerdote es ordenado por el obispo, están presentes todos los obispos de la conferencia episcopal. Están presentes todos los sacerdotes de la diócesis. Cuando surge un pastor evangélico, solo están presentes los que no se pelearon con el pastor de donde salió ese predicador. Un sacerdote es fruto de la unidad. Un pastor evangélico es fruto de un pleito, de un divorcio, de una separación, de un cisma, de una división. Un pastor evangélico se pelea con el pastor general y se queda él y se lleva un poco de trabajo, a veces una banca también, ¿verdad? Pero la iglesia nuestra no es. La iglesia nuestra, toda la vida de la iglesia está en torno a la unidad, a la comunión. Ayúdanos, Padre, a tomar conciencia y no salir de aquí a otras iglesias desconociendo, y no digamos iglesias, sino sectas, desconociendo los tesoros que tenemos en nuestra iglesia, en cada uno de los sacramentos, donde el Espíritu Santo actúa, creamos o no creamos, sintamos o no sintamos, sepamos o no sepamos. Ayúdanos a frecuentar la vida sacramental para que, madurado la fe, madurada la esperanza y el amor, podamos reunirnos juntos en el cielo con nuestros abuelos, con nuestros padres en la fe, con los santos, con los arcángeles, ángeles que viven, y especialmente con nuestro Padre, nuestro hermano Jesús, y con el Espíritu Santo, que es la fuerza, la energía a través de la cual actúa en la iglesia para santificar, para bendecir, para fortalecer, para darnos todo lo necesario y poder llegar a tu presencia el día que nos llames. Por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro único Rey, nuestro único Señor, nuestro único guía, nuestra única salvación, que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo y en unidad con nuestra Madre María,
por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos tomamos todos de la mano, sintiéndonos hermanos, hijos de un mismo Padre, y te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea